si no es molestia para vos, como hiciste la otra vez, grabar y después pasarme por WeTrans. ¿No te molesta eso? No, para nada. Te quería preguntar eso, si el mail pudiste entrar al Drive donde te mandé las grabaciones. Vos me dijiste que estabas viendo si lo podías convertir para subir. Sí, ya entré, ya lo bajé y ya lo subí al aula virtual. Perdóname, No, no, está quizás bien. te Yo quedó porque, pendiente eso y no como te yo no respondí, uso disculpame. otro sistema que no sea el del Drive, si necesitabas que lo haga de otra forma, era como, bueno, lo veo y lo subo, pero si no lo puedo hacer de otra manera. Te lo mando. Perfecto. Buenísimo. Está perfectísimo. Bien. Bueno, entonces yo se supone que puedo compartir mi pantalla. Sí. A ver. Entro. Ahí va. Capaz que hoy tenemos menos gente con el tema de los parciales que falta entregar y tal. Hay alguien que tiene el mic abierto, ¿no? Sí, los voy a poner para... Perdón, profe, era yo, disculpe. No hay problema por mí, simplemente como para ponernos de acuerdo. Bueno. Voy a ir empezando, mientras, creo que hay poquitos todavía, ¿no? Hay unos 15. Sí, 20. 20. Van entrando, sí. Sí, de todas maneras, como decía, me imaginé yo, por ahí era una idea mía nomás, que probablemente hoy hubiera menos gente porque ya la vez pasada habían dicho que estaban con múltiples entregas y bueno, cada uno irá viendo cómo puede manejarse. Así que vamos a ir empezando porque ya es la hora y para poder aprovechar el tiempo. Estamos en la clase 6 y ya la vez pasada habíamos explicado que entre la clase anterior, la del 27 de abril y la de hoy, ya dejábamos la unidad 1 para pasar a la unidad 2, y en ese sentido les habíamos propuesto que vuelvan a mirar el programa para entender dónde están ubicadas y ubicados, por un lado para que vayan entendiendo la lógica de los contenidos, y por otro lado porque lo que nosotras suponemos es que al releer el programa, habiendo pasado ya 5 clases, probablemente algunas de las palabras o de las metodologías propuestas ya les sonaran distinto, las entendieran de otra manera, simplemente porque ya habíamos ido pasando por la experiencia, así que no sé si algunos de ustedes pudieron hacerlo, en caso de que no lo hayan hecho todo bien, pero simplemente reafirmamos la necesidad de que trabajen con el programa y de que también vayan pensando que nosotras desde la cátedra tenemos una propuesta pedagógica que se puede parecer en algunos casos a la de otras materias o complementar, como los ejemplos que ustedes habían puesto la vez pasada sobre la complementación de contenido o inclusive de formas de trabajo, o a lo mejor pueden ser distintas, y en este caso en nuestra materia les vamos pidiendo ir entendiendo el pensamiento que hay por detrás de lo que hacemos, porque nuestra apuesta es a que parte del contenido de lo que es epistemología se entienda a través de la misma práctica que van ustedes haciendo al ponerse a pensar sobre cómo están pensando, que era un poquito como habíamos definido el término epistemología de entrecasa, por decirlo de una manera simple. La vez pasada habíamos llegado un poco a esa situación. Entonces, para repasar un poquito lo que nosotros estamos planteando en esta materia es que ustedes tengan permiso y puedan sostenerse, den a sí mismos permiso para sostener un proceso de aprender algo nuevo, de explorar formas de pensar que muchas veces están poco estimuladas, por ejemplo, la asociación libre, o el pensamiento a través del arte, o también el pensamiento de considerar a los otros compañeros y compañeras como autores y autoras. Nosotras vemos que eso a lo mejor ustedes no lo han practicado en otros contextos, y en este contexto es una parte explícita del método que estamos usando, que se reconozcan a ustedes mismos como autores y autoras. También estamos tratando de visitar o revisitar para algunos
teorías, procedimientos, información que conocíamos, pero quizás mirarla de otra manera, y también tomar algunos riesgos de pensar, de mezclar, y aunque todavía ninguno de nosotros, inclusive yo que hace 20.000 años que ejerzo la profesión de científica, todavía tengo preguntas sobre lo que es la ciencia y nos parece normal que así sea y es bienvenido. Lo que sí es interesante es que probablemente en su trayecto académico se encuentren con situaciones donde haya que ser muy específicos acerca de lo que sí es un procedimiento científico y de lo que no es, pero por suerte en esta materia, yo digo por suerte porque es el enfoque que le estamos dando, creemos que damos una primera flexibilidad para pensar un poquito qué son todas estas cuestiones. En ese sentido, yo ya comenté y vuelvo a mostrar que muchas veces para pensar trabajo con colores, con acuarelas. Este es un trabajo que hice hace poco, que pretende mostrar el pensamiento en su estado puro, o puro pensamiento. Cada una verá ahí lo que quiera ver, no importa, no tiene un solo significado lo que estoy mostrando, pero es una de las maneras que yo uso para pensar y que creo que algunos y algunas de ustedes también usan el arte u otras formas que aparentemente no tienen nada que ver con pensar científicamente, y nuestra apuesta es que pueden tener que ver, entonces lo seguimos alentando a que eso entre de alguna manera en escena. Y acá lo que estoy mostrando es otro trabajo, que en este caso lo ven sin terminar, porque lo que quiero mostrar es que ahí me había ocurrido un accidente, que es que un acrílico se me había secado por completo. Lo que estoy mostrando en la fotografía es el interior del acrílico completamente seco, y si se fijan, en esta obra aparece ese acrílico que está a la izquierda y arriba, el ángulo amarillo mezclado de verde o naranja y otros colores, es parte de lo que había en este tubo. Y lo que yo hice en esta obra fue justamente pensar un poquito distinto, porque el acrílico tiene una consistencia que no es esta que quedó acá en la obra, porque ahí está completamente endurecido precisamente porque se había secado, pero lo pude poner a jugar de otra manera. Esto que estoy dando es una imagen, es una metáfora, es una comparación con situaciones que ustedes también pueden encontrar en su recorrido de pensamiento, y simplemente, como hacemos todas las clases, vamos empezando con algo que los introduce quizás en otro lugar. Y en ese sentido volvemos a abrir la invitación a quienes quieran compartir al inicio de la clase alguna poesía, alguna canción, algún trabajo plástico que estén haciendo. Saben que pueden hacerlo, no lo fuimos reiterando porque al final quedó medio entre ustedes organizarse, compartir esos recursos, pero si alguien tiene ganas de tomar esa posta, sepa que puede tomar esa posta al inicio de la clase. Nuestra planificación optimista de hoy tiene 3 bloques, aunque a lo mejor el primero se divide en 2 por obra y gracia del Zoom nada más, que es que en los primeros 2 bloques vamos a hacer algunas exposiciones a cargo de nuestro invitado Matías Camalet, que en un ratito va a empezar a comentarles quién es, y a cargo mío con ayuda de las otras profesoras. Y lo que vamos a estar haciendo es referirnos, tomar como uno de los textos de trabajo al film El corazón de la locura, que relata la experiencia de vida y experiencia profesional de la psiquiatra Nice da Silveira, brasilera, y vamos a tomar la película en referencia al texto de Marisol Facuse y de algunas ideas de Feyerabend, también para ir introduciendo algunas nociones de psicoanálisis y psicoanálisis y educación, que es lo que estamos viendo en la unidad 2. Vamos a tener desde las 8 hasta las 8:40 un bloque de intercambio, debate o preguntas. Ahí también, como ya saben, pueden preguntar sobre las clases que vienen, sobre cosas que les quedaron colgadas de antes, lo que fuera. Y al final vamos a tener una reunión con el nuevo equipo de apoyo y con los que quieran quedarse, porque se fue haciendo un poquito costumbre que otras personas se quieren quedar ese bloque en la reunión, y está perfecto, todo bien. Esto es un repaso muy sintético de lo que ya estuvimos viendo. Sabemos y vimos que ustedes lo comprendieron bien, porque en lo que recibimos de la guía 5 vimos que aparecían estos conceptos que estoy planteando acá en sus relatos, en sus resúmenes, acerca de la relación entre lo que en su momento se llamó ciencia del espíritu y ciencia de la naturaleza, del predominio de las ciencias exactas por sobre las ciencias sociales y humanas, de la noción de que todo fenómeno de estudio debía ser medible, comprobable de modo empírico,
a su vez del nacimiento de diferentes disciplinas y de corrientes dentro de las disciplinas, y ligado a esto, que ya lo hemos visto en la primera lectura que hicimos y aparece tangencialmente en la lectura de Farías, el establecimiento de las universidades en su relación con los estados nacionales. Es decir, que ese hecho también, aunque pueda parecer un hecho administrativo, es un hecho que va dando carácter a lo que hoy llamamos la profesión científica. Voy a hacer un punteo muy breve y rápido de algo que hoy lo voy a dejar solamente planteado para irlo retomando en esta clase, en la que viene y la que viene. Es decir, vamos a estar con 3 clases trabajando sobre estos temas de psicoanálisis y educación. Un aspecto que quiero destacar es que el psicoanálisis como disciplina y como práctica profesional nace en su interacción sinérgica, que puede ser complementaria, pero también en tensión con muchas otras disciplinas, con la medicina, la neuropsiquiatría, la psicología social e individual, la educación, la antropología, la filosofía y la historia. Podríamos poner también el arte, las artes plásticas, las artes dramáticas, y algunas de esas interacciones aparecen, y ya lo voy adelantando, si vieron la película, en la película de Nice da Silveira, y también aparecen en los textos que ella escribe. Nosotros pusimos el texto en portugués y la traducción. Algunos y algunas de ustedes me estaban preguntando dónde aparecen esos textos la noción de pluralismo epistemológico, y la respuesta es que no aparece nombrado así, pero hoy vamos a tratar de entender con la exposición de Matías qué tiene que ver el trabajo profesional de Nice da Silveira con lo que estamos llamando pluralismo epistemológico y metodológico. Algunos conceptos centrales que en realidad algunos de ellos ya aparecieron en el programa son la noción de inconsciente, la noción de la segunda tópica freudiana, lo que se llamó la segunda tópica, que es una manera un poquito diferente en que él empezó a pensar la relación entre consciente e inconsciente, la noción de transferencia y contratransferencia para referirse a esa energía que tiene lugar cuando se dan relaciones terapéuticas, y esto aparece mucho en la película de Nice da Silveira. El concepto de contratransferencia, por decirlo muy básicamente, se refiere a todo aquello que le ocurre a quien ocupa el lugar de analista con la situación que está analizando. Lo digo así brevemente, después en los textos que van a ver va a aparecer más desarrollado. Y en la noción de la cura por la palabra, la autorreflexión y el reconocimiento del papel del deseo. Todas estas cuestiones, si bien hay varias investigaciones que muestran que en realidad muchas de estas cuestiones estaban dando vueltas en muchos países, inclusive desde el siglo XVII, se consolidan en una disciplina y una práctica, como es el psicoanálisis, recién a fin del siglo XIX y principios del XX. Toda esa larga historia del psicoanálisis es muy interesante. Si a alguien le interesa en particular, después me consulta, porque hay cosas que podrían leer si tienen ganas. Con respecto a la educación, que es la otra disciplina que vamos a mirar en estas unidades, en estas 3 clases, en esta unidad 2, decimos que la educación como profesión y disciplina nace y se vincula por lo menos con estas otras disciplinas, la filosofía, la pedagogía, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, y sé que muchos y muchas de ustedes por su práctica profesional esto ya lo han experimentado, digamos, quizás aquellos que sean más jóvenes o que sean más grandes pero no hayan tenido todavía práctica profesional en la docencia, les resulte un poco ajeno, pero probablemente haciendo algún ejercicio muy rápido podamos identificar que cualquiera de nosotros podría encontrar estas relaciones entre la educación como disciplina y estas otras disciplinas. Señalo algunos conceptos centrales que los consideramos centrales simplemente para esta materia. No quiere decir que estos sean los conceptos centrales de educación como disciplina, pero son interesantes para esta materia y para lo que estamos tratando de entender, que es pensar cómo pensamos, y para prepararlos a ustedes para pensar cómo piensan la educación en definitiva. Esos conceptos son aprendizaje, enseñanza, didáctica, que en este caso nos estamos refiriendo a la metodología de enseñanza, y estrategias de aprendizaje, que son las metodologías de aprendizaje. Nosotras acá hacemos esta distinción, y si después tienen preguntas en el bloque de las preguntas lo podemos trabajar a esto, pero creemos que ustedes ya han vivenciado estos ejemplos a través de los ejercicios que han hecho en las guías. De todas maneras, igual después lo podemos volver a trabajar. Y otro aspecto interesante para nosotras es poner en foco lo que estamos llamando contenidos, que tomamos
este término de la educación como disciplina y se refiere a lo que en general se denomina como qué es lo que se aprende. En esta materia decimos que nuestros contenidos son tanto del orden cognitivo como del orden procedimental y como del orden afectivo y ligado en ese sentido también a actitudes y a posiciones éticas. Eso también ya estaba en el programa y si ustedes vuelven a revisar el programa se van a encontrar con estas cuestiones. En común podríamos decir que la educación y el psicoanálisis tienen algo común, que es que más o menos desde que nacen están tratando de constituirse como ciencia. Yo la otra vez mencioné el término ciencia es la educación. En muchas facultades y universidades de nuestro país se adopta ese nombre precisamente para darle ese carácter científico. Entonces, eso es común a estas dos disciplinas, educación y psicoanálisis, pero algo que resulta interesante poner en foco también es que hay diferencias, por ejemplo, para practicar una u otra. Empiezo de abajo para arriba. Para ser docente hay un sistema de formación específico con acreditación. Sería bastante difícil, aunque hay ejemplos, pero en general eso tiene un peso muy fuerte. En cambio, para ser psicoanalista, si bien es cierto que muchas personas se acreditan formalmente, muchas personas acceden a ser psicoanalistas de otras maneras, es decir, no necesariamente con títulos académicos. Eso también para mí es sumamente interesante y no es momento ahora para desmenuzarlo, pero es algo distintivo como diferencia entre las dos disciplinas. El psicoanálisis es una profesión y una disciplina en el sentido que ya vimos en el trabajo de Farías. Es decir, hace falta formarse no solamente en las teorías psicoanalíticas, que además han ido siendo muy variadas y de distintos enfoques, sino en una enorme cantidad de técnicas y en su implementación. El nacimiento como tal del término psicoanálisis tiene la marca de Freud, pero precisamente mucho de lo que él hizo fue tratar de imprimirle su marca, con lo cual ya desde el nacimiento del psicoanálisis hubo muchas tensiones hacia adentro del psicoanálisis y entre el psicoanálisis y otras disciplinas. Ese sería el último punto. Parte de esto también se ve en la película, aunque hay otras películas que todavía no recomendamos que lo muestran un poquito más en detalle con respecto al psicoanálisis. En la película lo que se ve en realidad son tensiones entre la que se llama terapia ocupacional, un cierto ejercicio de la psiquiatría ligado a la medicina concebida como medicina ligada a lo experimental y al cuerpo solamente biológico, y entran también en la película algunas discusiones en relación al psicoanálisis. Está en algún momento, si ustedes vieron la película, todo ese intercambio que ella tiene con Jung en las cartas, que Jung es un psicoanalista formado con Freud, que en realidad después tiene una gran pelea con Freud y de quien se separa, también por razones de que Jung decide incorporar a su teoría muchos aspectos que en realidad entran en el orden de lo que podríamos llamar la mitología, que Freud se negó a tomar. Entonces simplemente les estoy dando algunas pinceladas de algunas disputas internas que se ven por otra parte en el film. Y finalmente la educación como práctica y en cuanto a un saber sistemático y reflexionado, existe desde que el ser humano se reconoce como tal, es decir, la educación siempre existió. El tema es que a lo largo del tiempo hay esta iniciativa de reconocerla como una disciplina, como una profesión, y en ese aspecto se propone una sistematización de una serie de prácticas y de concepciones para intervenir en procesos de enseñanza, de aprendizajes, en la estructura escolar, en la política pública, y en sus inicios como disciplina es heredera de ese cientificismo occidental que venimos aprendiendo ya en las lecturas anteriores. Y tiene también parentescos y tensiones con otras disciplinas. Yo voy a parar acá, entonces, esta breve presentación de qué es la unidad 2 y hacia dónde vamos encaminados y encaminadas, para darle lugar ahora a Matías Camalet. Yo voy a hacer una presentación de 1 minuto de Matías y después Matías se va a presentar él mismo, que es que Matías es un alumno actual de UNSAM, pero también de otra universidad, la Universidad Tecnológica, si no me equivoco,
y es un alumno que cursó esta materia con un formato similar en los contenidos, pero muy distinto en que fue presencial y esta es virtual, y también muy distinto en que el grupo de aprendizaje es completamente otro, y esto lo decimos y no es puro bla bla, como dicen, que por nuestra forma de enseñar, verdaderamente lo que se va aprendiendo en cada una de las veces que enseñamos esta materia va variando, porque además también vamos variando algunas de las lecturas, algunos de los énfasis, algunas de las progresiones. Entonces, si bien Matías conoce bien la materia por haber sido alumno el año pasado, al mismo tiempo hay aspectos que son distintos en esta edición. Así que, bueno. Y lo otro que me parece muy lindo comentar es que Matías se había conectado con algunos y algunas de ustedes, porque los conoce de otros ámbitos, y entiendo que hubo algunas preguntas hacia Matías. Bueno, vos ya que la cursaste, explícame qué quieren decir estas profesoras locas con estas cosas que no entendemos. Yo estoy diciéndolo en broma, no sé qué le habrán dicho a Matías, pero es lo que digo yo. Y a partir de esas preguntas, Matías no solo brindó su ayuda, sino que se ofreció solidariamente conmigo, me escribió un mail y me dijo, estoy dispuesto a ayudar más allá de esto, lo cual para mí es como, no sé, es el premio a la docencia que pasa en ese tipo de situaciones donde alguien se queda con la suficiente energía para poder brindar su energía a los demás, aún no estando formalmente comprometido a la situación. Entonces nosotras lo invitamos a participar de este espacio hoy para que él explique algunas cosas y bueno, comente algunos de los contenidos de acuerdo a su perspectiva. Gracias, Matías. Sí, quiero antes arrancar con algo que dejaste ahí en el tintero, pero lo dijiste al pasar. Dijiste, algunas universidades de nuestro país tienen ciencias de la educación, pero UNSAM tiene, o sea, señalo así, pero como si estuviéramos acá, pero no estamos acá, en mi caso, ustedes en su casa, en la UNSAM es licenciatura en educación, ¿no? Nada. Sí, licenciatura y profesorado. ¿Te acordás que con tu grupo sí hicimos algo que con este grupo no hicimos, que fue precisamente que ustedes investigaran cómo se situaban las diferentes ciencias sociales y humanas en universidades públicas, y a partir de eso habíamos sacado algunas conclusiones al respecto de estas tensiones sociopolíticas e históricas que existen en la configuración de los campos universitarios. Así que bueno, pero este año no hicimos ese ejercicio. Sí, no, quería comentar eso porque me llevo a creer que un poco esa distinción es del orden epistemológico, me parece, no tanto, bueno, el nombre de la carrera o los alcances de la carrera, porque investigando un poco, los alcances son lo mismo, todo es lo mismo, pero el nombre como que cambia, ¿verdad? Lo dejo ahí como para que podamos pensarlo en algún momento. Igual el profesorado es profesorado en ciencias de la educación. Licenciatura en educación, profesorado en ciencias de la educación. Ahí hubo una modificación también, con el tiempo. Las trastiendas de nuestras universidades. Eso es súper, no me hagan hablar de eso porque a mí me recontra interesa eso, pero no es el momento ni el lugar. Está bueno. Bueno, por algo no se hizo solamente profesorado en educación, ¿no? Así que, claro, bueno, tal cual. Quizás hay que ahondar un poquito en eso y ahí veremos qué es lo que pasó con esto de la ciencia. Bien, bueno, Ana ya un poco me presentó, ahora sí arranco con lo mío formalmente, lo de recién era como algo que me quedé pensando. Ana un poco me presentó, pero yo también tengo ganas de dar una pequeña presentación. Y no la voy a dar así, no, o sea, mi nombre es Matías Camarel, eso lo dice mi tag de Zoom acá, pero la presentación la voy a hacer por medio de un cuento que quizá algunos conocen, es de un libro que se llama El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo muy lindo, los invito a leer el libro, muy bonito. Y hay un cuento muy cortito, como muchos de esos cuentos que son de 2 renglones, que se llama La uva y el vino. Se los leo, ¿sí? Un hombre de las viñas, se me escucha bien, ¿no? Primero, ¿sí? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Un hombre de las viñas habló en agonía al oído de Marcela. Antes de morir, le reveló un secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Bien, yo lo voy a dejar ahí, no lo voy a retomar ahora, lo voy a retomar más adelante, ¿sí? Pero quédense con esa pequeña presentación. Mi intención en esta pequeña charla es retomar 2, 3 experiencias,
Una, la de Nice, sí que tendría que haber leído la película para hoy. La segunda, una experiencia mía, tendría que haber visto la película. Y la segunda, y la tercera, el texto de Feyerabend, Facuse. En realidad Feyerabend escribe sobre Facuse, así que vamos a estar hablando de casi lo mismo, pero esta noción de, ahí Ana hizo un gesto que no sé qué fue. Ana está silenciada. Fue que es al revés, es que Facuse escribe sobre Feyerabend. Ah, yo lo dije al revés. Sí. No me di cuenta, me falló el inconsciente. Bien. Se cuesta que tengo calor. Y nada, y traer algunas nociones de lo que escribe Feyerabend, ¿sí? Y lo que luego escribe Facuse, ahora sí. Bien, a ver, de Nice. ¿Qué quiero traer de Nice? Los que vieron la película, se acordarán que Nice, a ver, a grandes rasgos, construye algunas herramientas para poder tratar a los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? No sé, si bien creo que no se no recuerdo tanto, pero si bien creo que no se explicita en la película, los pacientes con los que trabaja Nice son de esquizofrenia, son esquizofrénicos, ¿sí? Que en el contexto en el que está Nice, pensemos, creo que es mediados del siglo pasado, mujer, ella, que trabaja desde la terapia ocupacional, como decía Ana recién. Imagínense que no era muy bien visto que una mujer en un ámbito tan machista, ¿sí? No solo por el ámbito en sí, sino por la gente que lo llevaba adelante, ¿sí? Trajera nuevas herramientas, trajera nuevas ideas, que fueran distintas de meterle un picayero en el ojo a alguien o terapia de electroshock. Así que fíjense cómo ahí Nice empieza a trabajar, en la película lo podemos ver, con herramientas alternativas, como alternativas para la época, ¿sí? Hoy quizá no son las más alternativas, incluso acá en Argentina es un país muy particular con respecto al psicoanálisis, podemos decir que alternativas a otras cosas, ¿no? Pero Nice empieza a trabajar con estas herramientas alternativas, psicoanálisis, terapia a partir del arte, con animales, con el trabajo de la contratransferencia con otra persona. Fíjense esta relación que se genera con una de las ayudantes de Nice, con uno de los pacientes particularmente, que después cuando el ayudante le dice que se va a estudiar en Inglaterra, el paciente como que se pone muy mal. Pero esa relación la permite Nice, porque la entiende como parte de la terapia, del tratamiento de esta persona. ¿Sí? A ver, ¿dónde quiero hacer foco acá? Cómo Nice se corre de eje, ¿sí? Cómo Nice hace presente esta noción que trae Feyerabend de anarquismo epistemológico, anarquismo como ideal, ¿no? Un anarquismo epistemológico. Imagínense la potencia de esa palabra que el tipo le puso anarquismo. No sé, qué sé yo, izquierda epistemológica, no, anarquismo epistemológico. Y empezó a generar un tratamiento alternativo para poder tratar a estas personas. Que no Perdón, estaba... una sola cosita que quiero decir por las dudas, mientras Matías va hablando, quizás resulte por ahora útil pensar que cuando Matías dice anarquismo, podríamos pensar libertad, que es el sentido que le da Feyerabend. Es como para ubicarnos, porque también el término anarquismo tiene una enorme carga histórica, sociopolítica, y en el contexto en que él la usa, si bien ahora no me voy a detener en todos los detalles, pero podríamos pensarlo en principio para lo que estamos trabajando hoy como libertad. Bien. Quedan 9 minutos. Aviso, no sé quién es el host, por eso. Bien. ¿En dónde me quedé? En el anarquismo epistemológico que hace presente Nice con el tratamiento frente a los pacientes con esquizofrenia. Bien. Cómo Nice se corre del eje frente a una tradición científica que estaba muy presente, que estaba muy marcada, que está muy avalada por una comunidad científica en todo el mundo, ¿sí? Si mal no recuerdo, al principio de la película, este doctor que está tratando con terapia de electroshock dice, esto se hace en todo el mundo, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Nada, fijémonos ahí y empecemos a ver cómo Nice, cómo estas propuestas nuevas, ¿sí?, tienen también un sentido de fondo más ético, ¿sí? Quizá para los médicos tradicionales, los conservadores, el paciente era un paciente, digo, un enfermo, ¿sí? Con todo el sentido de la palabra.
Pero para Nice no es un paciente, es un cliente. Ella lo llama, lo cambia, es un cliente, es una persona que tenemos que tratar. Si se cura, buenísimo. Si no se cura, bueno, hay que ver qué se puede hacer. No es algo perdido. Bien, tenía algo y se me fue. Ya hola. Segunda experiencia que quiero traer, ¿sí? Primero la de Nice. Ah, sí, ya me acordé. Puede que estas cosas que se están explicitando, que voy a explicitar, o que Ana explicitó hace un rato, estas relaciones, a priori no aparezcan en los textos, porque no van a aparecer. Yo le decía a Ana, voy a cometer un sincericidio. Cuando vi la película en su momento, no relacioné la película con el texto de Feyerabend por asomo, ¿sí? Cuando Ana me propuso hacer esto y yo volví a ver la película, dije, ah, mirá, acá estaba la relación, acá estaba el nexo. Entonces, nada, estas relaciones son cosas que se van generando de a poco. Quizá yo le decía a Ana que el año pasado era uno de los más jóvenes quizá en su cátedra, y esas relaciones seguramente no la hubiese podido hacer porque no tenía las herramientas, ni cognitivas, ni de procedimiento, no había formado nada, ¿sí? Como para poder hacerlas. Pero bueno, hay cosas que se van construyendo, que se van haciendo a medida que uno va teniendo estas experiencias a partir de las materias que va haciendo. Lo que me lleva a la segunda experiencia que debería tener, que es mi experiencia respecto de la materia. Cuando yo arranqué el año pasado la materia, venía de un año de un profesorado en donde, nada, había sido todo muy técnico. Yo iba a la Universidad Tecnológica Nacional, en el profesorado, en Villa Ortúzar, profesorado de matemática, o sea, nada más duro que ese profesorado. Está el de inglés, no, estaba haciendo el de matemática. Tenía formas de proceder, herramientas, técnicas muy cuadradas, aparte que soy una persona muy cuadrada, así que tenía como formas, ¿cómo decirlo? Poco dinámicas para estudiar, para trabajar. Y cuando me encontré esta materia, en un principio me costó porque, bueno, tenía que empezar a hacerme otras herramientas, hacerme otras técnicas para poder llevar adelante esta materia, justamente. Y no solo esta materia, sino otras más, me invitaron también a correrme un poco de ese eje, ¿sí? Como Nice se corrió de ese eje, de esa tradición científica, a mí me hizo correrme de esta tradición, nada, de estudio que yo venía teniendo, que yo venía construyendo a partir de la secundaria, de otras experiencias que había tenido, que hoy puedo decir que me aportaron un montón, porque, por ejemplo, en la cuarentena, que todos, digo, alumnos, docentes, de todo tipo, de todo nivel, nos tenemos que acostumbrar a otras dinámicas de trabajo, otras dinámicas de estudio. El trabajo, yo este año agarré un par de horas en un colegio, soy docente de informática, tengo más reuniones que clases que subo a los chicos, porque eso exige el sistema. Tengo más reuniones de clase de las que puedo contar, más horas acá dentro de mi pieza de las que me gustaría. Entonces, estas nuevas formas de trabajo, formas de estudio, que son por el contexto, yo creo que hubiese sido muy diferente si no me animase yo a correrme del eje de esta tradición de estudio que puedo llegar a tener. Y hay algo que me parece muy valioso, que es en ese corrimiento, vamos a llamarlo así, en ese moverse, en ese proceso dinámico que es la construcción. ¿La construcción de qué? De herramientas, de formas, de modos, ¿sí? No estamos acostumbrados quizá a pensar que todo cambio nos invita a nosotros a trabajar, cognitivamente, ¿no? Herramientas, formas, cosas que antes no estábamos acostumbrados, y creo que esa construcción es la que nos genera criterio. Por eso antes también decía que lo que hace Nice, esta mirada epistemológica, podemos llamarla, que hace Nice de los pacientes, es ética. Es ética porque ya dejan de ser pacientes, pasan a ser clientes, pasan a ser personas que se están rehabilitando, que pueden curarse, pero que no también, que no está intentando buscar una forma para curar, sino está intentando entender, comprender, ¿sí? Y acá creo que está más que claro cómo este pluralismo, ¿sí? Anarquismo epistemológico aparece, no es un equivalente, lo sé, Ana, creo que Ana casi me mata por eso, pero no es un equivalente, pero creo que ahora, así como a priori, podría servirnos como equivalente, es decir, anarquismo y pluralismo epistemológico, esta libertad
¿sí? Esta transgresión, en cierto punto, de la tradición científica, de estudio, de vida, esta costumbre que venimos teniendo, se hace presente en estos momentos en los que sino para poder progresar en términos de Feyerabend, ¿sí? Que le hace progresar como cada uno quiera leerlo, como dice Feyerabend también. Tenemos que corrernos un poco de ese eje que veníamos teniendo. Y pensando en esto que Feyerabend deja así como un concepto medio en el aire, ¿no? Anarquismo epistemológico, pluralismo epistemológico, como que es queda más conceptual que otra cosa, pienso, bueno, en otros ejemplos de personas, ¿sí? Sujetos o procesos históricos que se hayan desatado a partir de esto. Un ejemplo clarísimo es el de Copérnico, que hace Feyerabend en el texto, ¿sí? Pocas personas hoy en día nos van a decir que la Tierra es el centro del mundo, pero en su momento todo el mundo decía que la Tierra es el centro del mundo porque la Inquisición incluso, hay un montón de dimensiones y un montón de componentes acá, pero había un contexto histórico y mundial europeo, ¿no? Que imperaba decirnos que la Tierra es el centro del mundo, y si no, te mataba la Inquisición. Copérnico algunas experimentaciones hizo, ¿sí? Con cosas que fue armando él, hizo herramientas ad hoc, como dice el texto, y presenta esta tesis diciendo, bueno, la Tierra no es el centro del mundo. Si hacemos que el Sol sea el centro del mundo, algunos cálculos dan mejor, ¿sí? Algunas cosas dan mejor. Y bueno, no le gustó a nadie, pero ¿qué hizo? Se corrió de este eje, transgredió algunos límites. Otro ejemplo es Freud, por medio del psicoanálisis, también enganchando con lo que decían hace un rato. Freud, por medio del psicoanálisis, Freud, en la creación del psicoanálisis, retoma alguna teoría que venía de antes, pero muy poca, de un tipo, un francés llamado Charcot. La toma y la va, cuando se corta el zoom, la retoma, pero la va modificando a través de la experiencia que va teniendo con sus pacientes. En un contexto, de vuelta, científico, médico, clínico, en donde el histérico, la histérica eran, ninguneados porque eran mentirosos, eran dejados de lado. Freud, no sé si todos lo saben, Freud accede al desarrollo del psicoanálisis por medio del estudio de la histeria, ¿sí? Hoy tenemos histeria como algo, en su momento la histeria era una enfermedad prácticamente como patológica. Bien. Lo voy a dejar acá porque creo que queda menos de un minuto. Me faltan, unos minutitos más, pero seguimos, creo, en la próxima, porque si no, creo que se va a cortar y va a quedar así como que no se va a entender. Sí, igual si se corta, estamos probando con el nuevo link, que si no se termina, cuando vuelvan a entrar, los minutos igual cuentan, así que habría que esperar a que se corte para entrar de nuevo, así que podés. Es el menos de un mismo... minuto para hablar. Es el mismo ID, ¿no? La idea es que sí, que sea el mismo link, si no me avisan en el chat de Gmail, que están casi todos, y armo uno nuevo, pero creo que se puede volver a entrar. Buenísimo. Bueno, acá tenemos la tradición de hablar hasta que el Zoom te corte, así que dale.